de Yeshua HaMashiach. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con la parashá, que es la número 9, Vayeché, que es y se estableció. Sí, que es de Bereshit 37:1 al 40:23. Voy a tocar un punto, ¿verdad?, de la vida de José, que a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque definitivamente José fue alguien muy especial, Joseph, ¿sí? Y fue utilizado de una manera muy especial. No podemos olvidar que a través de la descendencia de José, de Joseph, viene Efraín, y de Efraín está la promesa por la cual nosotros estamos aquí. Porque se va a hacer, ¿verdad? Se va a completar la plenitud de los gentiles a través de este personaje. No por nada, ¿verdad? Tantas cosas que le pasaron a Joseph tienen que ver o van paralelas, ¿verdad?, en el tiempo, como algo profético, diciéndonos el Señor las características del Mesías. Y es innumerable. Hay quien tiene una lista, ¿verdad?, de todo lo que, las semejanzas. Pero yo veo algo muy especial que, pues obviamente no estamos hablando del Mesías ahí, ¿verdad? Que habla de la vida de José, cómo es que fue tratado para que él pudiera ser usado por el Eterno. Entonces, siendo que él era una persona escogida, era una persona muy especial que destacó, ¿sí? Pero tenía esas características que tenían que ser pulidas por el Señor. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de ser el pueblo del Eterno, es claro que el Señor va a tratar con su pueblo. Porque el carácter del pueblo, el carácter de, ahora sí que de las personas que son Israel, tienen que ser moldeadas para que podamos empezar a vivir conforme a lo que está en el corazón del Eterno, ¿sí? Entonces, dentro del pueblo de Israel no cabe la soberbia, el orgullo, no cabe el ser jactanciosos, sino todo lo contrario, ¿verdad? En humildad. Por eso la palabra del Señor es tan clara. Te escogí, sí, entre todos los pueblos. Y de hecho hay tanta oración que se habla todos los días acerca de cómo es que somos un pueblo separado, apartado. La misma palabra de hablar de un pueblo que es Kadosh, habla de un pueblo diferente. Y en la naturaleza de nosotros, en nuestra carne, el saber que eso es verdad, tiende a creerse más que los demás. Y en el pueblo del Señor no es así. ¿Por qué? Porque tiene esa, ahora sí que esa responsabilidad de ser luz entre las naciones. Todo fue para honra y honor del Eterno, a través de su pueblo, para que muchos vinieran a reconocer que el Señor aún al débil escoge y lo levanta para su honor, y para que muchos vengan y se humillen delante de Él. Entonces, Israel es un instrumento en las manos del Eterno para su propia honra y su propio honor. ¿Ok? Entonces tiene que ser tratado. Ahora sí que nosotros como Israel, en esa naturaleza, ¿verdad?, tan tremenda que traemos, tenemos que ser tratados para que realmente vivamos en la humildad que el Señor está esperando, ¿sí? Entonces vamos a ver algunas cosas de José, ¿no? Y dice en Bereshit 37, estas son las generaciones de Jacob, cuando Joseph tenía 17 años de edad. ¿Quién se acuerda cuando tenía 17 años? ¿Sí? Cuando nosotros somos ya adultos y volteamos para atrás y empezamos a ver, ¿verdad?, nuestra vida a los 10 y tantos por ahí, nos damos cuenta que en nuestro caminar cometimos muchos, pero muchos errores, o nada más yo. ¿Sí? Y entonces hay algo muy especial, ¿no? Porque precisamente a esta edad crees que te puedes comer el mundo y que las puedes de todas, ¿no? Y te atreves a hacer cosas, ¿verdad?, que después traen consecuencias. Es algo bien tremendo porque en estas edades, ¿sí?, hablar de los 14 a los 20 años, más o menos, a veces más, ¿verdad?, por desgracia, ¿sí?, se toman muchas decisiones y se cometen muchos errores que después lamentamos, ¿sí? A veces en este tiempo se marca la vida de la persona para siempre, ¿no? ¿Sí? Y sí, el Señor te restaura, te perdona y todo. Sin embargo, ahí están esas cicatrices, esas marcas.
Me llama mucho la atención que precisamente dice cuando Joseph tenía 17 años de edad, él solía pastorear el rebaño de sus padres con sus hermanos, aún a pesar de que todavía era un muchacho. Una vez él estaba con los hijos de Bilhá y los hijos de Silpa. ¿Quiénes son ellas? Las concubinas, ¿sí? Y Joseph era un hijo, ¿verdad? No de concubina, sino de esposa. Y no nada más de cualquier esposa, era la esposa amada. Entonces, él siendo, ¿verdad?, un hijo que fue dado a Jacob, ya tardío, ¿verdad? ¿Sí? No pasa nada, está bien. Ya cuando él era más grande, aquí hay varias cosas que hacen que Joseph, y aquí muy importante, porque la palabra del Señor lo dice, que Joseph tenga un carácter o una manera de ser, ¿verdad?, que causa enojo, aún, ¿verdad?, odio de parte de sus hermanos para con él. Aquí algo muy importante, porque como vamos a leer, mucho de esto que tenía Joseph era culpa de su papá. Porque no fue sabio para poder tratar con él. Y ahí viene la enseñanza para nosotros, ¿sí? Porque muchas veces como padres, ¿verdad?, reflejamos, o sea, se hace ver a través de nuestro comportamiento nuestra preferencia para una hija o para un hijo, ¿sí? Y es algo que no debe de suceder, sin embargo sucede. Pero vamos a leerlo. Estaba con sus hermanos, ¿verdad?, las esposas de su padre. Él trajo un mal reporte de ellos a su padre. Aparte, chismoso, ¿verdad? ¿Verdad? Pero tenía que ser así. Ahora bien, dice la escritura, Israel amaba a Joseph, ¿qué dice? Más que a todos sus hijos, porque él era el hijo de su vejez y él le hizo una túnica de muchos colores. Y pues mucho se habla de la túnica, pero ahorita nos vamos a enfocar en otra cosa. Sin embargo, esta túnica, nada más comentarlo así, hace que todavía se acentúe más ese sentir de Jacob, o sea, tan especial por su hijo Joseph. Y todos se dan cuenta, ¿sí? ¿Ok? Y sigue, cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba a él más que a todos sus hermanos, entonces ¿cuándo fue? Cuando ellos se dieron cuenta que Jacob tenía preferencia por uno, ¿sí? Ellos comenzaron a odiarlo y llegó al punto donde ellos no podían ni hablar con él en una forma civilizada. ¿Qué quiere decir? Siempre hubo agresión. Siempre. ¿Por qué? Porque había celos. Porque es el más grande y le da más preferencia. O porque es el más chico y es el más chiqueado. O porque es el más débil. Estaba comentando con un hermano la semana pasada. ¿Y a quién es el que más cree? No, pues al que es más débil, entre comillas, ¿no? El más débil, ¿por qué? Pues porque es el que se emborracha, el que roba, el que hace esto y el otro. Y como el otro sí prospera y sí trabaja y sí es responsable, la mamá se tiende por el débil, entre comillas, ¿no? Error también, error. ¿Sí? Que obviamente no vamos a aventar a nadie, ¿verdad? Ninguno de los hijos, se les ama a todos. Sin embargo, los demás hijos sí se dan cuenta. Sí se dan cuenta, papás y mamás y abuelos. ¿Sí? Y tenemos que ser muy sabios. Porque aquí hay algo bien curioso. Porque por el amor tan grande que le tienes a ese hijo o a ese nieto, más que a los demás, el demostrarlo, le vas a causar problemas en su vida. Le vas a causar problemas en su vida, porque sus otros nietos y sus otros papás, sus otros hermanos, se van a dar cuenta. Y en lugar de congraciarse con él, al contrario, o sea, le van a tener tirria. Y si hay momento de poderle hacer algo, se lo van a hacer. ¿Sí? Y pregúntenme a mí, ¿verdad? Yo no soy el más, yo no pienso que yo sea el preferido de mi mamá, pero sí era el chiquito. ¿Sí? Era el bebé. Entonces sí había ciertas cosas que mi mamá ahora sí que no balanceaba porque yo era el más chico y yo me aprovechaba de ello, ¿sí? Porque de chiquitos somos bien astutos, bien tremendos, ¿sí? Y nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces yo utilizaba eso pues para manipular a mi mamá y obtener lo que yo quisiera. Así fue todo hasta mi adolescencia, ¿no? ¿Sí? Sí hay verdad en eso, sí es cierto, ¿sí?
Entonces hay que cuidar mucho eso. Se tiene que cuidar mucho eso, ¿verdad? Porque trae consecuencias muy tremendas. Entonces lo voy a volver a leer. Cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba a él más que a todos sus hermanos, ¿sí? Ellos comenzaron a odiarlo. Fíjense dónde está la raíz del odio de los hermanos hacia el hijo preferido, ¿sí? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado. Ahora, si yo me doy cuenta como hijo que hay una debilidad en mis papás, ¿verdad? O una inclinación hacia cierto hermano mío, se supone que yo, porque soy maduro, ¿sí? Pues no lo voy a tomar en consideración. Pues que lo haga como quiera. De todas maneras, yo amo a mis padres y se acabó el asunto y sigues adelante, ¿no? ¿Sí? Pero por desgracia, la mayoría de las veces no hay madurez. Y bien tremendo, porque se hacen rencillas entre las familias, entre los hermanos, tremendas, tremendas. Y es algo bien tremendo, porque se supone que la familia debe ser un lugar donde está sano el asunto, donde la persona se va a desarrollar bien, desde que es chico hasta que es adulto para formar su propia familia. Y entonces vamos acarreando tantas cosas, ¿verdad? Tantos rencores y tantos celos, tantas envidias, que luego las llevamos y las arrastramos hasta nuestro propio matrimonio, a nuestra propia familia. Y eso no debe de ser, se debe de sanar. Se debe de sanar y nosotros ahora sí que ya desligarnos de todo eso, ¿verdad? Porque a final de cuentas no estamos para estar juzgando a nuestros padres, ¿sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Si acaso, si realmente es algo genuino y nos lastimaron, pues perdonarlos y seguir adelante, pero no me puedo quedar con eso. Es que siempre prefirió a este o a esta. No, no es así. ¿Ok? Hay que sacar todo eso y no permitir que haya odio en nuestro corazón, ¿sí? Tiene que haber perdón, mas no falta de perdón. Tiene que haber perdón y empezar a amar. Empezar a verdaderamente que fluya el carácter que Dios quiere que fluya en nosotros. Esto es bien importante. Yo creo, ¿a quién se identifica con esto? ¿Quién le ha pasado algo así en su familia? ¿Mm? Bueno, pues somos 3, 4. Ah, bueno, ya van más. Sí, ¿ok? Casi en todas las familias sucede, ¿ok? Casi en todas las familias. Entonces, es algo que nosotros no debemos permitir que crezca en nuestro corazón todo este sentido. Pero sigamos, sea como sea, Joseph estaba recibiendo el amor de su padre, ¿sí? Y él se daba cuenta que era más amado que todos sus demás hermanos. Y aún se le daban, ¿verdad?, privilegios. Y se le daban cosas que a los demás no. Que lo hacían distinto a los demás. ¿Sí? Veamos. Cuando nosotros vemos esto en la vida de José, todavía el Señor, en todo conocimiento, ¿verdad?, le da sueños que son proféticos y que se van a cumplir en el futuro. Eso lo vamos a ver después. ¿Sí? Pero aquí hay algo muy importante. Él, aparte de ser el preferido, ¿verdad?, de Jacob, era llamado por el Eterno. Tenía un llamado especial. Efectivamente, no era igual que sus hermanos. Hizo una distinción el Eterno con él. ¿Sí? Pero para los propósitos del Señor, tuvo que tratar primero con él. Y esto es bien tremendo, porque cuando vemos cómo fue que se trató con él, nosotros vemos a José. Yo cuando pienso en José, no, pues es un tipo del Mesías, un ejemplo de santidad. Huyó de la mujer y todo eso, ¿no? Pobrecito, le hicieron muchas injusticias. Sin embargo, cuando vemos más adentro, más profundo esto, nos damos cuenta que la mano del Eterno, aún fue él escogido, tuvo un trato muy especial con él. Y permitió que le pasaran cosas terribles, bien tremendas, porque tenía que ser quebrantado. Tenía que ser verdaderamente, ahora sí que destruido ese Joseph en la carne, con el orgullo, la soberbia, el creerse que era más, ¿sí? Entonces todo eso, el Señor tuvo un cuidado muy especial para que en el momento Joseph fuera la persona que tenía que ser. Porque con todo esto que estoy diciendo, la palabra del Señor es bien clara, y Yahweh estaba con él. Yahweh estaba con él. Pero tenía que ser quebrantado, ¿sí?
Entonces es algo bien tremendo, porque cuando el Señor escoge a alguien y dice, ¿sabes qué? Este es instrumento para mi reino, para mi beneficio, para mis propósitos, pero yo tengo que tratar con él para que sea efectivo, para que realmente haga las cosas como yo quiero que las haga, ¿sí? Todo ese trato, ahorita adelantándonos mucho, ¿no? Y cuando está encontrándose ya completamente asimilado entre los egipcios y tiene a sus hermanos que lo vendieron y le hicieron tanto daño delante de ellos, ¿sí? Con el poder que tenía, podría haber dicho, destruyanlos, o sea, no los voy a perdonar. Sin embargo, su corazón ya había estado tratado por Dios. Y por eso fue que hizo lo que hizo, y que los recibió, los amó, lloró con ellos, etc. Entonces aquí hay algo bien importante, ¿verdad? ¿Cómo es que el Señor tiene que tratar con nosotros para que seamos lo que Él quiere que seamos instrumentos útiles en su mano? Pero veamos, vamos a ver qué dice la Escritura. Cuando nosotros vemos esto en Génesis 37:8, dice, sus hermanos protestaron, ¿sí? Cuando tuvo el primer sueño. ¿Por qué? Estuvo soñando que había esas, ¿cómo se dice? Esos manojos, ¿verdad? Que estaban alrededor de él, pero él era un manojo más grande y todos los demás, sus hermanos, se inclinan hacia él. Entonces la respuesta de ellos es, sus hermanos protestaron, sí, seguramente serás nuestro rey, harás un buen trabajo ordenándonos a todos nosotros. Obviamente lo están diciendo, ¿verdad? Con doble sentido, ¿sí? Y lo están diciendo, ¿verdad? Como diciendo, sí, seguramente ha de pasar eso. Pues claro que no, o sea, y en el momento vamos a tratar contigo, ¿verdad? Y así sucedió. Y ellos lo odiaron aún más por sus sueños y por lo que él dijo. Entonces, yo no sé si se tenía que reservar eso o decirlo de una manera diferente, ¿sí? Pero con todo el récord que tenía, no era en ese momento, ¿verdad?, el más adecuado para venir a decir, el Señor me dijo que ustedes se van a hincar delante de mí, ¿sí? Entonces, ¿qué produce? Que lo odiaran más. Esto es bien importante, porque cuando nosotros estamos hablando de este sueño, ¿ese sueño vino de quién? De Yahweh. De Yahweh, vino del Eterno, ¿y se cumplió? Sí, sí se cumplió. Y entonces aquí es bien importante cómo es que cuando el Señor nos da algo, también qué vamos a hacer con él, qué vamos a hacer con eso que el Señor nos está dando, y cómo es que tenemos que tener la actitud correcta para poder ahora sí que presentar delante de los demás lo que el Señor nos ha dado. Porque si no, aún siendo algo que es verdadero, ¿sí?, va a producir otra vez odio, celos, resentimiento delante de otros, ¿sí? Esto es muy importante. Y viene el otro sueño, ¿no? Y tuvo otro sueño, ahí en el mismo capítulo. Dice, el cual contó a su padre y a sus hermanos, mirad, he soñado otro sueño. He aquí el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante mí. Pero su padre le reprendió, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Realmente esperas que yo, tu madre y tus hermanos vengamos y nos postremos en la tierra delante de ti? Sus hermanos tenían celos de él, pero su padre mantuvo el asunto en su mente. Entonces todo esto venía a agravar las cosas, a que más se le odiara, a que más se le tuvieran celos. Porque este hombre, ¿verdad?, tan joven, se le dio mucho, su padre estuvo haciendo cosas con él, ¿verdad?, que no fue nada sabio, no le benefició a José, sino al contrario. Sin embargo, con todo y eso, vemos que siempre estuvo el Eterno con él. Siempre estuvo guardando su vida. Siempre tuvo ese cuidado. Aun cuando lo vendían, a mí me da mucho la atención, ¿verdad? Porque lees todo el pasaje y te das cuenta cómo Rubén, el primogénito, ¿verdad?, que perdió su primogenitura, y aún Judá, que son personajes muy importantes, ¿verdad?, tratan de proteger a José, ¿verdad? Y sí lo hacen, ¿verdad? Pues por lo menos no pierde la vida. Pero en el corazón de sus hermanos, según la Escritura, lo dice bien claro, ¿verdad? Querían matarlo. Dice en Génesis 37, y se decía entre sí, he aquí viene el Señor de los sueños. Obviamente con ese tono de burla, ¿verdad?
queriéndolo, ¿cómo se dice? Ahora sí que, pues sí, eso, ¿verdad? Burlarse de él, hacerlo peyorativamente hablando todo, ¿verdad? Lo que se decía acerca de él. 20. Ahora pues, vamos, matémoslo y arrojémoslo en una de las cisternas. Entonces en el corazón de ellos era matarlo. Eso es lo que la Escritura dice, ¿verdad? Entonces el odio era tan grande, los celos eran tan grandes que tenían ese sentir, ¿verdad? Vamos a destruirlo, vamos a matarlo. Y digamos que una mala bestia lo devoró, veremos entonces qué serán de sus sueños. ¿Sí? Entonces lo que enardeció más, sí, el comportamiento preferencial de Jacob sobre él. Sí, le hizo su túnica, pero aún que él haya soñado y haya puesto delante de sus hermanos toda esta información, o sea, es que ustedes se van a doblegar ante mí, aún a su papá y a su madre, ¿no? Ustedes van a estar humillados delante de mí. Esto hace que ellos deseen matarlo, ¿verdad? Que ellos deseen matarlo. Entonces vemos, ¿verdad? Que todo esto refleja, era verdad, sí, pero había orgullo, había inmadurez. Había inmadurez. Entonces, no siempre, si no se tiene la actitud correcta, si Dios no ha tratado con nosotros primero, ¿sí? Lo que nosotros podamos recibir, por más unción que se tenga, conocimiento o verdaderamente esa visión de parte de Dios, no va a ser de bendición. Al contrario, ¿sí? Entonces tenemos que ser tratados por el Señor para que realmente lo que estamos haciendo, lo que nosotros vamos a, ahora sí que poner delante de los demás, sea recibido, sea aceptado. Y tiene que haber ese trato de parte del Señor. Muy bien, sigamos. En Génesis 37 dice, y cuando José llegó a sus hermanos, sucedió que despojaron a José de su túnica, ¿sí? Que les picaba verlo con esa túnica, ¿verdad? La túnica de rayas de colores que llevaba puesta. Y lo tomaron y lo arrojaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. ¿Sí? Aquí ya hubo la intercesión de Rubén para que no lo mataran. ¿Ok? Sigamos. Y dice el 28. Entonces, cuando pasaban los mercaderes Midyanim, ellos sacaron a Joseph de la cisterna y lo vendieron por 1/2 libra de shekels de plata. Aquí claro que hay una similitud con el Mesías que también fue vendido. ¿Se acuerdan de Judas y todo esto? Pero aquí el enfoque fue vendido. Se comentó ahorita en la paracha, porque sí, imagínate, o sea, que seas vendido a extranjeros, llevado a otro país y eres vendido como esclavo. Todo lo que el Señor tuvo que tratar con él. Eso fue algo bien tremendo, ¿no? Pero tenía propósito. Claro que tenía propósito, pero ahora sí, lo sufrido y lo que mal la pasó, eso nadie se lo quita. Al contrario, se le queda como una experiencia, y una experiencia de vida muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, cuando tú estás en el extranjero, desde hecho, no lo experimentas en poco tiempo, ¿verdad? Pero después de estar mucho tiempo metido en una cultura que no es la tuya, el puro hecho de estar en otra cultura empieza a causar problemas. Y si no, pregúntenle a la Carola. Y bien tremendos, ¿no? Bien tremendos. Entonces, hay pensamientos aún, ¿verdad? Porque hay experiencias, no de mi esposa ni mías, pero de gente que quiere suicidarse, que no soportan, o sea, dicen, yo no puedo estar aquí. Pero él iba en calidad de esclavo. O sea, todo lo que le pasó estaba siendo tratado bien fuertemente. A nosotros con eso lo que le llaman el cultural shock, el choque cultural que se dice, ¿verdad? Cuando vas a otra parte a vivir. Nosotros descubrimos en el tiempo que estuvimos allá en Asia que el choque cultural, nosotros experimentamos todo eso, ahora sí que el género humano experimenta todo eso por una razón bien, bien arraigada en nuestras vidas. ¿Cuál creen que es? Exactamente. 100% orgullo, soberbia. ¿Por qué? Porque creemos que somos mejores. Porque creemos que lo que nosotros hacemos es lo correcto y lo que lo hacen diferente, no. Porque queremos expresar. Sí, hay una necesidad de hablar y todo eso, pero no. Es el hecho de sentirte, ahora sí que desarmado delante de los demás. Y todo eso es un trato del Señor con nosotros. Y nos dimos cuenta, pues es puro orgullo, es pura soberbia. ¿Sí?
De hecho, el pensar que los frijoles es mejor que el tofu, o sea, puras tonterías en realidad, pero así lo piensas. No, es que mi comida, y mira el cochinero este, y hacen esto, y todo lo ves mal, ¿no? Cuando te das cuenta ya después, con el tiempo, que muchas cosas de aquella cultura son mejores que las nuestras, ¿sí? Pero para que pase ese proceso, tienes que ser tratado por Dios en esa cultura. Entonces, todo eso le estaba pasando a José, pero con el extra de que fue vendido como esclavo. Fue vendido. Yo no sé, tal vez no nos podemos imaginar cómo es eso, ¿no? Pero es algo bien duro, ¿no? Que te vendan como un objeto para que seas de trabajo, como una bestia de trabajo, como alguien que no tiene realmente un valor en sí mismo, más que ese dinerito que van a cambiar por ti. Pero tú como persona no vales nada. Todo eso estaba viviendo José, pero era necesario que fuera así. Era necesario que fuera así. Entonces dice, sacaron a Joseph de la cisterna y lo vendieron por media libra de shekels. Y no fue suficiente una vez, ¿verdad? Porque vuelve a suceder, Joseph fue llevado a Egipto y Potifar, un oficial de Faraón y capitán de la guardia, y un egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Entonces nuevamente es vendido, ¿sí? Entonces el rechazo de sus hermanos, acuérdense, él estaba en preeminencia, ¿verdad? Soy el preferido de papá, tengo ropas mejores que ustedes, ¿sí? A mí el Señor me revela cosas, ¿sí? Aún yo estoy por encima de ustedes porque Jacob lo enviaba para que les diera reporte de qué estaban haciendo ellos, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Ok, lo tratan de matar, lo odian, lo venden 2 veces, destruyen su tuniquita de colores, ¿sí? Lo vuelven a vender, pero no fue suficiente, todavía sigue el trato. Es algo bien tremendo. Y dice en el 39:17, entonces ella le dijo a él, este esclavo hebreo que nos trajiste vino para hacer burla de mí y me dijo, yo me acostaré contigo. Pero cuando yo grité, él dejó su manto conmigo y huyó afuera. ¿Esto fue verdad? No, fue al revés. Entonces fue difamado, ¿verdad? A él, ¿verdad? Ahora sí que esta mujer, con su hablar, con su labia, convence a su marido de que este hombre pues es un violador, ¿no? Cuando no era cierto, fue todo lo contrario. Sigue el trato de parte de Dios con él. Y esto le cuesta el que estuviera en la cárcel. Estuvo en la cárcel bastante tiempo, fíjense. El amo de Joseph lo agarró y lo echó en prisión en el lugar donde tenían los prisioneros del rey. Y allí estaba en prisión. Cuando nosotros vemos a Joseph, obviamente nosotros casi siempre recalcamos lo que era bueno, ¿no? Él administraba con Jacob, ¿sí? Él administraba con su primer amo. Él administró en la cárcel. Y dice la palabra de Dios, y eso lo repite varias veces, todo lo que hacía prosperaba, ¿sí? Y llegó a ser el administrador, otra vez, ¿verdad? De todo el imperio egipcio, que era el más grande, era el que dominaba. Entonces es claro que sí había dones especiales, claro que el Señor sí le estaba hablando, no era del montón, era alguien muy especial, ¿sí? Y esto tenemos que recalcarlo, pero el hecho de que sea tan especial, no, ¿verdad? No lo libró de haber sido tratado por Dios. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque Él mismo lo confiesa. Todo esto sucedió para salvación. Todo esto me pasó porque Dios me iba a usar después. Eso lo vamos a ver en la porción siguiente, ¿sí? Entonces esto es algo bien tremendo, ¿verdad? Porque Él pudo reconocer y en la dureza de su corazón, todo el trato que Dios tuvo con Él tenía un propósito muy especial. Muy, muy especial. Y era para salvación de muchos. ¿Y cuáles, no? Los escogidos del Eterno. Los escogidos del Eterno, el pueblo de Israel. Entonces esto es bien importante, ¿verdad? Dice, y el amo de Joseph lo agarró y lo echó en prisión. Muy bien. Cuando nosotros vemos todo esto, a Joseph le siguen pasando situaciones, ¿verdad? Y después de haber sido él orgulloso, soberbio, el haberse creído que era más que los demás, viene este trato para que él fuera humillado, para que él pudiera ser manso,
para que él fuera humilde verdaderamente y poder ser el instrumento que Dios utilizó. Cuando nosotros vemos esto, vemos que él estaba en soberbia. ¿Y qué le pasó? Fue humillado. Para después, ya estando humillado, completamente humillado y ya sin esperanza, y pues ahí en la cárcel, estaba a expensas de lo que dijera el copero, ¿sí? Y si no decía nada, pues ahí te me esperas otros 2 añitos, pues ¿qué tiene? ¿Verdad? Y ahí se tuvo que esperar, hasta que al copero, ¿verdad? Se acordó que había un contasueños por ahí. Entonces, en ese momento, ya después de ser tan humillado, muy probablemente ya en la cárcel, sin esperanza, pues ya ¿qué hago? No, aquí me voy a quedar, ¿sí? Viene la respuesta del Señor. Viene la respuesta del Señor y trae revelación acerca de ¿qué? Pues, de los sueños de Faraón. Y claro, ¿verdad? Todo bien atinado, pero ya sube con una actitud completamente diferente. Después de años de ser tratado por el Señor. Años de ser tratado. Y de ser el administrador de las ovejitas de su papá, con ese orgullo y soberbia, se queda sin nada para después ¿qué? Ser el administrador de la nación más grande, del reino más grande que había en ese tiempo sobre la tierra. Entonces es algo muy especial, porque hay ¿verdad? Un sube y baja en la vida de José. Y así es como nosotros también podemos estar experimentando tiempos muy difíciles, ¿verdad? Que el Señor nos quiere humillar, el Señor quiere tratar con nosotros porque no estamos en condiciones de servirle realmente. Necesitamos ser tratados por Él primero. Amén. 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 Está algo bien tremendo. La palabra del Señor habla claramente acerca de esto, ¿verdad? Y vamos a verlo a través de la vida de José, pero la palabra del Señor habla en Mateo 23:12. Lo leemos juntos, por favor. Porque el que se enaltezca será humillado y el que se humille será enaltecido. Bien claro, ¿no? Ahorita vamos a ver unos 10 versículos que hablan acerca de esto. O sea, no es algo que la palabra de Dios no hable, sino que claramente lo afirma. Claramente lo afirma. Por desgracia, ¿sí? Todos, yo no he conocido a nadie que no, ¿verdad? ¿Sí? En mi experiencia, todos tenemos algo de orgullo o de soberbia. Amén. Todos nos creemos hasta cierto punto que merecemos las cosas, ¿sí? Y la persona que te topes con que ella no, o está mintiendo, o realmente ya fue tratada por Dios bien fuerte. Desde chiquitos, desde pequeños, es querer nosotros obtener lo que nos dé la gana y empieza la disciplina de los padres para poder cortar eso. Porque si no lo haces, vamos a crear un monstruo de humanito, ¿sí? Y es necesario cortarlo, es necesario disciplinarlo. Y decirle no. Yo creo que la palabra que escucha más un niño en toda su vida, ¿verdad? Es no. Y se aferran, que no. Y luego te retan. Y yo digo, ¿qué este enano qué está haciendo? ¿No? Pero ahí están, porque esa es la condición que traemos. Esa es la condición que traemos. Entonces el Señor tiene que tratar con nosotros. Para que sí, con todo eso que sí es bueno y que Dios te dio, dones que el Señor te dio, puedan ser utilizados para su honor. No para tu soberbia, no para tu orgullo, ¿sí? Porque delante de Él, ¿quién se podrá jactar de algo? ¿Sí? Nadie. Aún la mente más brillante, ¿qué? ¿Él decidió ser la mente más brillante? Es claro que le fue dado. Si creció en una familia que no, que es pudiente, que no tuvo necesidad y que por eso se le abrieron las puertas, porque esa es la realidad. De hecho, hasta las estadísticas lo hablan, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la realidad. Aún esa familia no le escogió él. No tiene nada de qué jactarse, ¿sí? Porque igual podría haber nacido en otro lugar, ¿no? Todo. Y esto de las familias es algo muy especial. Porque si algo yo puedo escoger a mis amistades, a mi esposa o lo que sea, ¿no? Cualquier cosa, pero mi familia yo no la escojo. Ahí soy plantado, ahí te quedas, ahí tú, ahí. ¿Por qué? Porque yo sé quién eres y yo sé cómo voy a tratar contigo. Y curiosamente, con los primeros que somos tratados es con nuestra familia, así como los hermanos de Joseph. Con nuestro papá, nuestra mamá y nuestros hermanitos, ¿verdad? Ahí fuimos plantados. Y ahora aquí algo muy importante, el Señor no se equivocó. No se equivocó.
¿Ok? Para bien o para mal, ahí está. Y tiene propósito. ¿Ok? Esto es muy importante. Sigamos. En Lucas 18:14 dice así: os digo que esté bajo a su casa justificado antes que aquel. ¿Por qué? Lo leemos juntos. Todo el que se enaltece será humillado. y el que se humilla será enaltecido. Y vemos, ¿verdad? El pasaje, ¿verdad? El soberbio que se creía no sé qué y empezó a orar delante de Dios, y yo que ayuno y yo hago esto y yo hago el otro. ¿Y el otro cómo fue? ¿Verdad? Humillado. ¿Y no era merecedor? No. Pero tampoco el otro era merecedor de nada, porque todo es por la misericordia del Eterno. ¿Sí? Entonces esto es bien importante. Cuando nosotros estamos hablando de la enseñanza que da la palabra, pues vemos que repetidas veces habla de esto. Dice en Santiago: pero da mayor gracia, por lo cual dice, Elohim, ¿qué dice? Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué bueno sería que nos diéramos cuenta, ¿sí? Que el Señor nos revele cuando te veas en el espejo la soberbia que tienes, ¿sí? Porque yo te puedo asegurar que sí la tienes. En un grado, pero la tienes. Igualito que yo, ¿sí? Qué bueno sería que el Señor nos lo muestre. Amén. Y es muy importante que nosotros analicemos siempre cuál es nuestra motivación de hacer lo que hacemos, ¿sí? ¿Cuál es nuestra motivación? Y el entender que si no está puesto, ¿verdad?, en el orden del Señor, ahora sí que con la actitud que el Señor está esperando, vale más que nos vayamos y nos humillemos voluntariamente. ¿Sí? Voluntariamente que nos humillemos, porque si no, el Señor va a tomar, ahora sí que va a tomar como un Padre de amor y de misericordia, va a tomar tu vida y Él va a tratar contigo. ¿Sí? Entonces hay que anticiparnos, y sí se puede. Reconociendo, Señor, tengo orgullo, Señor, tengo soberbia, yo necesito que trates conmigo porque soy egocéntrico. Amén. Sí me creo más que los demás, sí hago las cosas con una actitud que no es correcta, mis motivaciones no están en santidad. Trata conmigo, ayúdame. ¿Sabes qué? Si el Señor trata contigo en lo privado, date así, pero muy, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Privilegiado delante de Él. Porque el Señor trató eso contigo en privado. Porque si no lo trata en privado, lo va a tratar en público. Y vas a ser avergonzado. Vas a ser avergonzado. ¿Sí? Y créeme que sé de lo que estoy hablando. ¿Sí? Y todavía me falta. Cantidad. ¿Sí? Entonces es algo que nosotros tenemos que ver muy bien delante del Señor. Delante del Señor no puede haber ninguna jactancia, nada, absolutamente nada. ¿Sí? Completamente tenemos que vivir, así como lo vimos la semana pasada, delante de Él como niños. ¿Sí? Como niños buenos, no malcriados. ¿Sí? Como niños delante de Él. ¿Verdad? Es bien importante que lo podamos entender. Primero de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Qué creen que se necesita, jóvenes, para estar sujetos a los ancianos? Humildad. Obedecer. Humildad, eso es todo. ¿Sí? Cuando no hay humildad, no te quieres sujetar. Amén. Así de sencillo. ¿Sí? Y yo necesito humildad. Los jóvenes necesitan humildad. ¿Sí? Necesitamos ser un pueblo del Señor en humildad. Amén. En humildad, solamente en humildad. Y todos vosotros revestidos de, ¿qué dice? Humildad. De humildad. Porque le está hablando a los jóvenes, pero dice, y todos vosotros revestidos de humildad, los unos para con los otros, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bendito sea el Eterno. Es algo bien tremendo. Entonces, revestirnos de humildad, no de mantos de colores, ¿sí?, sino de humildad. Porque da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Y es algo bien tremendo, ¿no? Yo no sé si te has topado o no, pero a mí sí me ha pasado. Gente en el ministerio, no crean que estoy hablando de mundanos, obviamente afuera también, ¿sí? Que los conoces y empiezan a hablar todo eso que Dios ha hecho a través de ellos.
Pero así como que, ¿y quién te preguntó? O sea, ¿eso no era privado o qué? Y empiezan y se están así como que muy a gusto, se sienten muy confortables estando hablando de todo eso que Dios ha hecho a través de sus vidas, ¿sí? Y es algo bien tremendo, porque tiene un lugar, sí, pero no siempre es hablar las cosas que son propias de Dios que ha hecho contigo, y que solamente las usas cuando realmente el Señor te está mostrando tienes que usarlas, ¿sí? Y el detenerse, a mí me ha tocado, ¿verdad? Y te queda así como que, pues ¿qué le pasa, no? Pero tal vez yo lo he hecho en alguna ocasión, no sé, no me acuerdo, pero tal vez sí. Entonces, ¿qué importante es esto? Que respetemos lo que Dios ha hecho con nosotros también, ¿verdad? Y más que hablar de lo que nosotros hemos hecho, lo que Dios hizo a través de mí, porque no, es que fue Él a través de mí. Y se dice, no, toda la gloria para Él. No es cierto. A Él no lo vamos a engañar, ¿sí? Porque es una cuestión del corazón, más allá de lo que podamos decir con nuestra boca, ¿sí? Es muy sutil, ya lo habíamos platicado una vez. En el momento de estar hablando de humildad, ¿sí? Lo puedo estar haciendo con una actitud de soberbia. Y puedo engañar a todos tal vez, pero al Señor no lo voy a engañar. Al Señor no lo vamos a engañar. Y esto es bien tremendo, porque se nos tiene que quedar grabado esto. O sea, esto es, ahora sí que de vida, ¿verdad? Es cuestión de vida delante del Señor, ¿sí? Porque dice, Dios resiste a los soberbios. No puede haber. Es bien tremendo, ¿verdad? Porque cuando nos viene, ¿verdad? El pecado, ahorita me estoy recordando, Sodoma y Gomorra, ¿cuál fue el pecado? Dicen, la homosexualidad, el sexo, no es cierto. Fue la soberbia, el orgullo, los que lo llevó a eso. Satanás, ¿por qué fue expulsado? Por la soberbia, por el orgullo, ¿sí? El pueblo de Israel, ¿por qué fue esparcido? Por la soberbia y el orgullo. Y caemos en el asunto de que, es que no obedecieron, es que eran inmorales, ¿sí? Es que pues Satanás es muy malo y está feo. No. O sea, no tiene nada que ver con eso. El fundamento de lo que hacemos tiene que ver con orgullo y soberbia, egocentrismo, ¿sí? Es la raíz. Y es bien curioso porque, ¿sí? Esto es bien importante, ¿sí? Nosotros normalmente nos dejamos tratar con el fruto de la soberbia y el orgullo. Y nosotros vemos en los demás también eso. De hecho, no nos atrevemos a decir, y tal vez no tenemos por qué decirlo, sino cada uno reconocerlo, ¿sí? No nos atrevemos a decir, ¿sabes? Eso fue por orgullo y soberbia, ¿sí? No, pero es que fue pecado sexual, es que robó, es que hizo esto. No, la raíz es la soberbia y el orgullo, que no nos permite humillarnos delante del Eterno, no nos permite verdaderamente someternos a Él. Y la consecuencia va a ser todo eso que vemos entre nosotros y afuera y de todos lados, ¿sí? Ahora sí que cuando dices, bueno, pues quieres verdaderamente que haya resultados, bueno, pues trata con la raíz. ¿Se han escuchado eso? Así es el asunto, ¿sí? Mientras sigamos empecinados en mantener nuestro orgullo y nuestra soberbia, el Señor dice, yo te resisto. Aquí no entra gente orgullosa y soberbia. Para empezar, así, el fundamento del Evangelio. El fundamento del Evangelio tiene que ver con que nosotros reconozcamos que no podemos hacer nada delante de Él para ser salvos. Que todo el honor que va a recibir por mi salvación va a ser para su Hijo amado, por medio de Él. ¿Sí? Desde ahí ya empieza, entonces no puedo hacer nada. No, más que aceptar que eres un pecador, que eres un rebelde, que no te sometiste a la voluntad del Eterno y que necesitas un pago de alguien mejor que tú para que sea aceptado. Desde ahí el Señor, cuando se comprende verdaderamente todo este asunto, desde ahí el Señor ya está tratando con nuestro orgullo y nuestra soberbia, con nuestro egocentrismo. Aquí no. No, que sí puedo. No, aquí no. En este reino no, en otro sí. Fíjense qué tremendo. Entonces, yo traigo algo, a ver, ustedes piensen, ¿cuál es el pecado que más me caracteriza?
no, pues ¿sí? El que sea, ¿sí? La raíz de ese pecado tiene que ver con el orgullo y la soberbia, con el egocentrismo, con el que yo me sienta bien, ¿sí? Entonces, qué tremendo que el Señor trate con nosotros, porque esto es muy importante, es muy, muy importante. Este personaje a mí me encanta, ¿no? Nabucodonosor, ¿sí? Estando, ¿verdad? Porque el Señor dice que Él lo puso sobre todos los reinos de la tierra, y era un pagano, ¿sí? Pero fíjense las palabras de Él, otra vez, estando en preeminencia, porque Dios le plació, instrumento en su mano iba a ser para tratar con su pueblo, y levanta un Nabucodonosor, ¿sí? Estaba en lo más alto que puede estar alguien, y queda humillado hasta lo más bajo y ser comparado como una bestia, ¿sí? Una bestia que comía pasto así arrastrándose en el suelo. Las palabras de él son estas en Daniel 4:37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y agradezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y justos sus caminos. ¿Y qué dice? Y él puede abatir a aquellos que andan con soberbia. Y que alguien le enseñe esa lección a él. Pues no, lo dice con toda claridad. Más soberbio que él no había. Más poderoso que él no había. ¿Sí? Y el Señor lo humilló. Lo humilló. Él puede abatir a los que andan con soberbia. ¿Sí? En serio, o sea, cuando yo estaba haciendo esta enseñanza, me quedé, ay Señor. ¿Sí? No, es la realidad. ¿Sí? Ahorita no lloro porque soy hombre y no lo voy a hacer. Se me salieron las lágrimas. Señor, perdóname porque sí hay soberbia, porque sí hay orgullo, y lo tengo que reconocer porque sí lo hay. Ayúdame, trata conmigo en lo privado, lo que les acabo de decir. Trata conmigo en lo privado, ayúdame a ser entendido, porque va a venir el momento en que mi soberbia me va a traicionar y voy a ser humillado públicamente. Así es esto, así trabaja el asunto. Si es que eres hijo, si es que eres pueblo, ¿sí? Al soberbio de allá afuera, no, puede ser que Dios tenga misericordia de él y que no muera en su soberbia. Pero al que es hijo, al que es pueblo, va el Señor, el Eterno, a tratar contigo. Es que yo sí soy hijo, aleluya. Ok, el Señor va a tratar contigo. Eso es seguro. Si te ha dejado, aún fíjate, esto es una herramienta muy importante, porque si te ha dejado que sigas en tu soberbia y en tu orgullo y no pasa nada, yo puedo asegurar que esa persona no es hijo, no es pueblo de Israel. Y si lo descubres, es el primer paso que tienes que hacer para empezar a ser tratado en tu soberbia y en tu orgullo. Humíllate, porque tu vida está de por medio. ¿Sí? Entonces este mensaje es muy importante, porque nos va a revelar todo tiene que ver con esto, ¿sí? Y el Señor quiere tratar con su pueblo. Ahorita estábamos hablando con los jóvenes ayer y todo, y que pues ¿cómo le hacemos? Siempre es la plática de siempre, porque estamos metidos, ¿verdad?, en una comunidad, en nuestras familias que no tienen temor del Eterno, y dices, pues ¿cómo le hacemos? Pues ya me dijeron de todo y que soy esto y del otro. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Vivir en humildad y en mansedumbre delante del Señor. Verdaderamente ser testimonio en nuestra familia. Que verdaderamente seamos lo que hemos aprendido tanto acerca de ser kadosh, ser diferentes. Aportar en soberbia, en orgullo, en egocentrismo, ya está repleto todo el mundo, ya está oscuro. No estamos aportando nada, somos uno más en todo este asunto. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Un pueblo diferente, apartado, ¿sí? Que verdaderamente entienda por qué es que tiene valor. ¿Sí? ¿Por qué es verdaderamente que nosotros tenemos valor? ¿Sí? Y no estar dando valor por lo que tenemos, lo que poseemos, pues de la familia que ven. Bueno, no sé, la lista es grande, ¿no? ¿Sí? O simplemente hay quien hasta más triste porque no tienen nada ni son nada, sin embargo se creen no sé qué. ¿Sí? Más triste todavía, ¿no? ¿Sí?
Ok, por lo menos Nabucodonosor, ¿verdad? El que comió pasto como bestia, bueno, pues estaba en preeminencia, ¿no? Pero hay gente que no, nada, o sea, no se le nada y siguen con orgullo. Híjole, no, que Dios nos libre, que Dios nos libre y nos perdone, ¿sí? Que no haya ese veneno, que empiece a tratar con nosotros, ¿sí? Es tan importante. Él puede abatir a aquellos que andan con soberbia. Desde luego que puede hacerlo. Bendito sea el Eterno. Y dice, los proverbios que hablan de esto, pues claro que hablan de esto. Y muchos versículos, nomás voy a poner 3. El temor de Yahweh es escuela de sabiduría. Y ahí todos deberíamos de decir, Amén. Amén. Así es. Hay que ir a la escuela de la sabiduría, que empieza a tenerle temor al que sí tiene autoridad sobre ti y sobre todas las cosas. Y antes del honor, ¿qué dice? Está la humildad. El verdadero honor. Antes del honor está la humildad. Y esto es bien tremendo porque el sacrificio del Mesías tiene que ver exactamente con todo. Porque dice la palabra del Eterno que se humilló hasta lo sumo. Se humilló hasta lo sumo. O sea, no pudo haber sido más humillación que para él. Pero en injusticia para su persona y justicia para nosotros. Porque él era perfecto y sin pecado. ¿Pero qué? Él estaba arriba, es humillado voluntariamente hasta lo sumo y luego otra vez, ¿qué es? Exaltado hasta lo más grande. ¿Sí? Entonces es algo muy importante. Antes del honor está la humildad. 16, 18 al 19. Dice, antes del quebrantamiento viene ¿qué? La soberbia. Está siendo quebrantado. Híjole, hay que ver este asunto. ¿Sí? Hay que ver este asunto. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Acuérdense de Nabucodonosor, ¿no? Eso es muy importante. Más vale ser humilde con los pobres que repartir despojos con los soberbios. El consejo de Salomón. 22, 23. La soberbia del hombre, ¿qué dice? Lo humillará. Hermanos, es cuestión de tiempo. O sea, esto va a suceder, esto es real. Si eres hijo, si eres parte del pueblo, el Señor va a tratar con nosotros, va a tratar contigo. Eso no hay, que no te quepa la menor duda, eso va a suceder, ¿sí? Por eso es tan importante que nosotros nos anticipemos a este trato de parte del Señor. Y a solas, ¿verdad? En lo privado, humillarnos delante de Él, reconocer delante de Él, ¿sí? Perdonar a quien tengamos que perdonar y pedir perdón a quien hay que pedir perdón, ¿sí? En completa humildad, porque la disciplina viene en camino. El espíritu humilde recibirá honra. La soberbia del hombre lo humillará. El fruto de la soberbia, al final de cuentas, ¿sí? Para que es tratado por Dios, es que sea humillado. ¿Ok? Amén. Salmo 138, 6. Aunque Yahweh es excelso, atiende al humilde, pero el altivo lo reconoce de lejos. ¿Sí? No va a estar cerca. Lo reconoce de lejos. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y qué dice? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Sí? Entonces Él está al pendiente. La persona que está quebrantada, la persona que se está humillando, el Señor la va a atender, el Señor la va a levantar, ¿sí? Pero Él lo va a hacer. No demos el paso para, a ver yo, no, que el Señor te levante, ¿sí? Que el Señor tenga esa misericordia de nosotros. Lucas 15, 51 52. Hizo proezas con su brazo, esparció los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos, fíjense qué tremendas palabras, ¿sí? Y exaltó a los humildes. Y cuando nosotros vemos, ¿verdad? Pues la historia de Saúl, de David, ¿verdad? Nos damos cuenta que efectivamente así fue, ¿verdad? Cómo es que el que se ensoberbeció y el que hizo lo que quiso, tuvo que ser tumbado para levantar al que era humilde, ¿sí? Entonces, yo quería tocar ese punto, ¿no? Creo que es bien importante y es un fundamento valiosísimo que lo tienes que tener presente, yo creo, siempre.
Porque el orgullo y la soberbia están ahí. Están ahí. Siempre están tocando a la puerta. Siempre están tocando a la puerta para que caigas en algo que no. ¿Sí? Y siempre, siempre van a cobrar. Siempre que entre va a cobrar. Va a haber ahora sí que un cobro que vas a tener que pagar. Por eso es necesario que siempre nos mantengamos en humildad. Que siempre nos mantengamos verdaderamente en sometimiento al Eterno. Amén. Es cuestión de tiempo. Es verdad. ¿Sí? Es verdad. Entonces, esta pequeña enseñanza, la palabra del Eterno habla mucho más de esto. ¿Sí? Pero es algo muy, muy importante. ¿Sí? Y el no reconocer que estamos mal, que hay cosas que no están bien en nuestras vidas, es estorbar, es hacer más lento el proceso. Y más sufrimiento. Y más sufrimiento. ¿Sí? Entonces, la vida en el Señor, ¿sí? Pues la palabra del Señor, de hecho cuando habla en primera de Pedro acerca de cómo es que sigamos sus pasos, el contexto de seguir los pasos del Mesías, ¿qué es? ¿Alguien se acuerda? Sufrimiento. Sufrimiento. Es sufrimiento. ¿Por qué? Porque con el sufrimiento, yo no lo deseo ni lo quiero, pero sé que es necesario. Sí lo entiendo, pues. Sí lo entiendo. ¿Sí? Sé que es necesario que pasemos por tiempos de sufrimiento. Porque el que no sufre, no crece. Créanme que es verdad. Ay, no, pero no me gustó. No, pues no se trata de que nos guste, a nadie le gusta. Pero es necesario que así sea. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en ese sufrimiento está siendo tratado nuestro orgullo, nuestra soberbia. ¿Sí? Que seamos bien entendidos. Qué bueno que seamos bien entendidos en este asunto. Vamos a ponernos de pie, por favor. Muy temprano, todavía nos vamos, ¿no? Que vamos a comentar otra cosa también. Bendito Abba, Dios te doy muchas gracias por este Shabbat. Gracias por la alabanza, Señor, que tuvimos. Gracias, Señor, porque en tu Shabbat debemos estar en Shalom. En tu día de reposo tenemos que tener paz. Te doy muchas gracias por este tiempo que hemos pasado. Como bien se dijo en las oraciones, ayúdanos a verdaderamente hacer un Shabbat que te dé honra y te dé honor, y poder administrar bien nuestros tiempos durante toda la semana para totalmente despojarnos, Señor, de todo lo que nos asedia, incluyendo el pecado, para poder dedicar este día a ti, verdaderamente dedicarlo a ti, y que podamos crecer en deleitarnos en Yahweh, así como lo dice tu palabra. Que así sea, Señor. Muchas gracias por este Shabbat. Y gracias, Señor, porque nuestro reposo es en Yeshua HaMashiach, que es el Señor, es la autoridad, es el amo del Shabbat. Gracias, Señor, porque nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Mesías, se ha enseñoreado de este Shabbat y nos ha mostrado cómo es que se tiene que guardar, aún haciendo el bien. Gracias te damos por tu misericordia. En tus manos estamos. Amén. Tomen asiento, por favor. Muy bien, va a ser una enseñanza muy corta para más o menos que entendamos lo que viene mañana. ¿Sí? Entonces ahorita con lo primero ya entendimos, ¿verdad? Que tenemos que ser ¿qué? Humildes. Humildes y mansos. Aprendan de mí, ¿qué dice la palabra? Que soy manso y humilde. Así de sencillo es, ¿verdad? Bueno, en esa mansedumbre, en esa humildad, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de estas fechas que estamos viviendo. No es una enseñanza completa, es muy corta, pero lo suficiente para poder entender lo que vamos a hacer mañana. Bueno, por lo menos eso espero. ¿Sí? Muy bien, veamos. Cuando se acercan estas fechas, ¿verdad? Que es tan importante que nosotros tengamos entendimiento, porque todos tenemos familiares que van a estar festejando esto. Y es muy importante que nosotros estemos firmes en lo que el Señor nos está mostrando a través de su palabra. Vamos a ver, a mí me llama mucho la atención este versículo de Jeremías 10, 2, 5, ¿no? Porque fíjense cómo es que está haciendo ahora sí que una distinción entre el pueblo y los demás, las demás naciones. Y dice, así dijo Yahweh, no aprendáis el camino de las naciones. Cuando nosotros empezamos a filtrar las cosas a través de esto, creo que vamos a dar un gran paso.
en nuestras vidas delante del Señor. ¿Sí? No aprendáis el camino de las naciones. Ahora, cuando yo veo un festejo de algo, ¿de dónde viene? ¿Es una tradición de las naciones o es una tradición para el pueblo del Eterno? Ah, pues viene de las naciones. Ah, ok. No aprendáis su camino. O sea, no sigas este camino. Estaba fácil de entenderlo, ¿verdad? Entonces, qué bueno que nos acordemos. Ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. ¿Sí? Las señales del cielo tienen un propósito. Tienen un propósito. El propósito es que el pueblo de Israel, el pueblo del Eterno, pueda entender los tiempos de su amo, de su Señor. ¿Ok? Entonces no tenemos por qué temer. Al contrario, el Señor nos está hablando a través de este asunto. A través de los tiempos. ¿Sí? Muy bien. Porque las costumbres de los pueblos son ¿qué? Vanidad. Son vanidad. Entonces, acuérdense en qué fechas estamos. Hoy es 20 ¿y qué? 21, ¿verdad? Estamos ya a vísperas de todo este asunto. ¿Sí? ¿Y qué es? Vanidad. Porque nada de eso, de lo que se va a festejar, absolutamente nada, tengan la seguridad de lo que estoy diciendo, absolutamente nada de lo que se está festejando en estos días siguientes, ¿sí? Tienen que ver con un fundamento en la palabra del Eterno. Son camino de las naciones, son vanidad. Puedes estar 100% seguro que esto que estoy diciendo es verdad, ¿sí? Y tú, o sea, tú, la persona, yo, nosotros no le damos el sentido a las cosas. Eso es falso. El que le da sentido a las cosas únicamente es el Eterno. Y si el Eterno dice, esto es así, eso es así, y punto, se acabó. Ay, pero es que en mi corazón no está eso, yo siempre pienso. No. Estás utilizando lo que tú crees para aplicarlo a algo que el Señor no te ordenó, ni te dijo, ni viene de parte de Él. ¿Sí me explico? Entonces aquí es algo muy importante que nosotros lo veamos. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornaron y con clavos y martillo lo afirmaron para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. ¿Sí? Entonces todo lo que tiene que ver con idolatría, aún el mismo arbolito y todo ese asunto, está muerto delante del Señor. Por más bello que esté y por más gasten en, ¿cómo se dice? En decoradores para que te lo dejen bien bonito. Es vano completamente. No tiene un fundamento en lo real, en lo verdadero. Que es, lo real y verdadero es la palabra, la Torah del Eterno. ¿Ok? Sigamos. El Mateo 7, 6 al 9 dice así: respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Fíjense las palabras: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Sí? Pero lo dice claramente en los versículos siguientes. Ándale pues. ¿Sí? Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis, ¿qué dice? A las tradiciones de los hombres. Yo entiendo el contexto, ¿sí? Pero aplicándolo ahorita está bien claro como el agua, ¿sí? Y dice, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Todos los festejos de diciembre, ¿sí? Que en nuestra cultura están, ¿verdad? Porque hay otros festejos también en este mes que no son de los hombres, ¿verdad? ¿Sí? Todos esos festejos de los hombres aquí, ¿verdad? No tienen nada que ver, no están ligados, no están amarrados con la palabra del Eterno, no tienen propósito eterno. Así de sencillo es de entender, ¿sí? Los lavamientos de los jarros, de los vasos, de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Sé el contexto, por eso puse esto, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos aferrados a festejar las tradiciones de los hombres, ¿sí? Nosotros estamos poniendo por encima esas tradiciones que los mandamientos del Señor, ¿sí? Porque sí hay fechas dadas por el Señor. Y sabemos que en Daniel 7 profetiza que
La bestia que mueve todo el sistema de este mundo y estas tradiciones tiene en su agenda, ¿sí?, el cambiar los tiempos y la ley. Así lo dice Daniel. Entonces, ¿por qué nos sorprende que sea que esté por todos lados? Es normal, es parte de su, ¿verdad? Ahora sí que de su ministerio, ¿sí? De lo que se le está permitiendo hacer. Porque aún Él está en control. Aún Él está en control. Al Eterno no se le va a salir de control nada. ¿Ok? Pero aquí está donde entra el pueblo que entiende la naturaleza de su Elohim, ¿verdad? Y empieza a discernir, esto no es, esto sí es, ¿verdad? Y empieza a caminar en esa obediencia que le va a traer honra al Padre. En Revelaciones 18:4 dice, y otra voz procediente del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El nosotros estar participando de lo que no es de la palabra de Dios, ¿sí?, es estar participando con algo que va en contra del Eterno, que el Señor no diseñó para nosotros, ¿sí? Al contrario, quiere que nos desarraiguemos de todo este asunto. Sigamos. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este versículo, híjole, qué profundidad. O sea, cómo lo está diciendo tan claramente. No te amoldes al mundo para que puedas entender la voluntad de Dios. Te amoldas al mundo, no vas a entender la voluntad de Dios. Y esa es la oración en casi todas las iglesias cristianas del mundo, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Y qué dice? Ahí está el asunto. Se repite como pericos esta oración sin entender la profundidad que se tiene. Y sin ninguna, que desgraciadamente la mayoría de las veces, sin ninguna intención de obedecer lo que se está orando. Palabras vacías nada más. Porque si realmente yo estoy buscando hacer la voluntad de Dios y lo estoy orando tanto, ¿sí?, pues lo lógico y normal es que hagas, pues fletarte a hacer la voluntad de Dios, ¿me explico? Hacerlo, o sea, que vaya ahora sí que armonice lo que estoy orando con lo que estoy haciendo. Entonces la palabra es muy clara. Yo no puedo hacer la voluntad de Dios si me estoy amoldando al mundo. Es que en el mundo está de moda esto, y ahí vas. ¿Sí? Es que en el mundo ahorita se ofrece que puedes hacer esto, o te puedes hacer aquello, o te rayas la piel, y ahí va la gente, ¿sí? Ahora la marca de la gorra de esta una gorrita ayer lo dije muchas veces, lo voy a repetir ahora, de que sale a producirla a $1, pero en el mercado está a 300, ¿o no? ¿De cuánto, David? $300, o sea, no, te quedas así como que no puede ser, es una gorra, o sea, no, pero es que dice aquí, quién sabe qué, te quedas, no puede ser, te amoldas al mundo, ¿sí? Y claro que la compré, porque a mí no me costó 300, me costó 7, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Sí? Y es una gorra, te tapa el sol, nada más, ¿me explico? Es muy importante que nosotros entendamos lo que es vano aquí, y que no sirve para más, sino que es un objeto solamente, ¿sí? Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas. Ustedes, hijos, son de Elohim. Amén. Bien, vaya varios, aquí uno. Sí. Son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes, ¿qué dice? Lo leemos juntos. Amén, aleluya. Y sigue, ¿no? Y hay mucha enseñanza de esto. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo... A ver, vamos a leerlo todos juntos y despacito, ¿no? 1, 2, 3, esa pregunta. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Digo, más claro no. Y la pregunta es, ¿esto es del mundo o es de parte del Eterno? No, pues es del mundo. Pues ya está. O sea, yo no.
Porque yo no soy de esa gente adúltera. ¿Por qué está utilizando la palabra adulterio? ¿Sí? Aquí es algo bien tremendo, porque no se está refiriendo a que engañó a su mujer, o sea, literal a su esposa, o al revés, o a su esposo, la mujer. Está hablando de participar de las cosas del mundo. ¿Sí? Participar de las cosas del mundo, sean religiones, costumbres, sean, ¿cómo se dice?, tradiciones. Pero es que siempre lo hemos hecho y es muy bonito. No está en un fundamento con la verdad. Ese es todo el asunto. No tiene nada que ver con la Biblia. Ese es el punto. ¿Sí? Y sí tiene raíces espirituales malignas. Sí se hacen rituales. Esa es la raíz de todo eso. Entonces, ¿qué tiene que ver con el Señor? Nada. Ah, no, pero es que le ponen el niño y todo es muy bonito. No tiene nada que ver. El Señor no lo diseñó, no fue así. ¿Ok? Esto es muy claro, ¿no? Es muy claro que no es así. Porque todo el que ha nacido de Dios, ¿qué dice? Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Qué dice? Nuestra fe. Entonces, todo el que ha nacido de Elohim, ¿qué dice? ¿El mundo y sus tradiciones te están venciendo? No me contestes a mí, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando vemos todo esto? Empezar a entender, ¿verdad?, que el asunto es, tiene su gravedad y que hay gente que amamos que está involucrada en esto. Y que si yo sigo actuando en soberbia y en orgullo, no voy a poder verdaderamente reflejar el amor de mi Señor. No lo voy a poder hacer. Voy a chocar, va a haber pleito, va a haber confrontación, ¿sí? Vas a salir de ahí y vas a decir, pues es que no entienden, ¿sí? Y bueno, entiendan o no entiendan, ¿sí? El asunto es de que no se logró nada y siguen en la misma condición, tal vez peor, porque con esos pleitos se arraiga más en su tradición, por no decirlo de otra manera, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces, si es verdad todo esto, yo tengo que entender que aquí hay mucho en juego, ¿sí? Y que yo tengo que ser instrumento de Él para verdaderamente ser efectivo, ¿sí? Amén. Y se los dice a alguien que no está siendo efectivo, o por lo menos visiblemente no, ¿sí? Y me lastima, ¿verdad? Porque me hacen bullying y está tremendo. Mi esposa sabe que es verdad, ¿sí? Entonces te quedas así como que, ay, Señor, o sea, bueno, pues por lo menos ya no me enojé, me molesté, ni grité, ni nada, no estoy tranquilo, güey. Está bien, o sea, pues cada quien, ya estamos en ese punto, por lo menos, ¿no? Vamos a respetándonos de perdida, ¿no? ¿Sí? Entonces, es algo muy tremendo, porque es una lucha que vamos a tener, ¿sí? Con orgullo y soberbia no vamos a lograr nada en este asunto. Ni jactándonos porque tenemos la verdad, es que la verdad es esta, la Biblia dice así. No, espérame. No trabaja así. La mayoría de las veces no trabaja así el asunto. Entonces es algo que nosotros tenemos que ver. ¿Qué es lo que se hace en diciembre? ¿A qué se atacó? Obviamente al nacimiento del Mesías, ¿no? ¿Sí? Que la palabra de Dios efectivamente no dice que se festeje. Sin embargo, hay evidencia de que sabemos que sí fue en las fiestas del Eterno, que sí tenemos que festejar. Entonces, dentro de esa fiesta tenemos muchos motivos por cuales tenemos que festejar. Entre ellas el nacimiento del Mesías. Pues, ¿cómo no? Oye, pues si festejas tu cumpleaños, ¿cómo no el del Señor? ¿Me explico? ¿Sí? Que es lo más importante. Entonces, por algo muy básico, ¿no? Y más, ¿verdad? Porque sabemos que las bodas del Cordero. Proféticamente tiene tanto significado. Bueno, no voy a hablar de Sukkot. Simplemente ustedes ya tienen la información, ¿sí? Cuando nosotros vemos esto, aquí en diciembre también, que en realidad era el mes noveno de la palabra del Eterno, precisamente en el día 25 se festejó, ¿verdad?, la purificación del templo. Hay dos purificaciones registradas en la palabra de Dios. Se hace con Esdras, en el tiempo de Nehemías, todo esto, ¿verdad? Y se hace una purificación del templo, una rededicación del templo, porque el pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia y se había dejado. Los babilonios lo hicieron trizas, ¿no? Entonces tuvieron que reconstruirlo y, ¿verdad?, a como se les dio, sí se les apoyó, pero no lo suficiente. Era un templo que no reflejaba la belleza ni la grandeza de Salomón, pero sí se hizo en el templo lo que se tenía que hacer. Y ahí se hizo una reedificación, una purificación
del templo. Cuando nosotros vemos en el tiempo de los macabeos, y pues ¿quiénes son esos, no? También se hace esa situación que fue, creo, más grave todavía, porque se profanó todo lo que el Señor había establecido. Aquí lo que llama la atención, y por lo que nosotros vamos a recordar esto mañana, ¿verdad? Más profundamente y con más información, es que en Marcos 13:14, también en Lucas y en Mateo está, dice, por cuanto veáis, pero cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que le entienda, ¿sí? Al referirse a esto el Mesías lo hace en el año 65 después de su nacimiento, ¿sí? Perdón, se escribe después de su nacimiento, se hace esto como a los 33 años del Mesías, y dice esta declaración, la abominación desoladora que habla el profeta Daniel. Cuando nos vamos a Daniel, nosotros vemos que se escribe, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Aproximadamente 570 570 años antes del Mesías, Daniel dice esto, ¿sí? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y está hablando de cosas futuras, que aún no han sucedido ahora, A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces tenemos esa información que nos está remitiendo a ella Yeshua, el Mesías, ¿sí? Y vemos en Daniel 12 también dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Otra vez está hablando de tiempos. Esto mucha atención, mucha atención, por favor. Dice, emblanquecidos y purificados, pero los impíos seguirán procediendo impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Los que están en luz tienen conocimiento de los tiempos finales, pero los que no están en luz, el Señor viene como ladrón en la noche por ellos, ¿sí? Viene a traer ese juicio. 1 Tesalonicenses 5, si no me equivoco. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio para poner en la abominación desoladora, habrá 1290 días. Entonces, el Mesías nos está remitiendo a estos versículos. Aquí lo curioso es de que para estos tiempos, como un paréntesis, dice, el que es injusto, sea aún más injusto, Apocalipsis 22. Y el que es inmundo, sea aún más inmundo. Pero, el que es justo, ¿qué dice? Sea aún más justo. Y el que es santo, ¿qué? Sea aún más santo. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Es Apocalipsis 22, son de las últimas palabras de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, en los tiempos finales, ¿qué nos toca? Ser más justos, buscar más santificación. Así es el asunto, ¿ok? Y está profetizado por Daniel que así iba a ser. Entonces, cuando nosotros vemos la vida, lo que pasó con los macabeos, ¿sí? Es algo que nosotros tenemos que entender, que las profecías de Daniel que nos está remitiendo Yeshua, nos están llevando a entender que el cumplimiento se dio, ¿sí? Con los macabeos, 164 años antes del Mesías, como 300 años después de Daniel. Sin embargo, siguen teniendo vigencia porque esto como que el Señor lo permitió para que nosotros entendamos lo que va a pasar en el futuro, ¿sí? Vamos a ver, lo voy a leer bien rápido. Son las 5:20, o sea, todavía hay tiempo. La profecía de Daniel advirtió acerca de Antíoco. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Daniel 11:31. ¿Sí? El rey publicó un edicto en todo su reino, ¿verdad? Antíoco. ¿Sí? Estamos hablando del año 164, está en posesión de todo lo que es Israel y esa zona, Antíoco, ¿verdad? Y está tratando de helenizar al pueblo, que la cultura de los griegos sea ahora sí que metida en la cultura judía, que era lo que había en ese tiempo. Sigamos. El rey publicó un edicto en todo su reino ordenando que todas formaran un único pueblo y abandonara cada uno sus peculiares costumbres. Los gentiles
acataron todo el edicto real y muchos israelitas aceptaron su culto, sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado. Debían suprimir en el santuario holocaustos. Por favor, otra vez, lo que yo estoy leyendo es una muestra chiquita, ¿sí? Pero no sin importancia de lo que va a pasar en el futuro. Eso es lo que nos está diciendo el Mesías. El que lea entienda al profeta Daniel. Sigamos. Y profanaron el sábado. Debían suprimir en el santuario holocaustos, sacrificios y libaciones. Profanar sábados y fiestas. Mancillar el santuario y lo santo. Levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos. Sacrificar puercos y animales impuros. Dejar a sus hijos incircuncisos. Volver abominables sus almas con toda clase de impurezas y profanaciones. De modo que olviden la ley y cambien todas sus costumbres. El que no obrara conforme a la orden del rey morirá. 1 Macabeos 1, 41 al 50. ¿Sí? Luego sucedió el día 15 del mes de Quisleu del año 145, que corresponde al 168 al 67 antes del Mesías. Levantó el rey sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación, lo que nos está diciendo Mateo 24. ¿Sí? Al parecer se refiere a un altar pagano, probablemente con una imagen que representaba a Zeus, el dios supremo de la mitología griega. Pues en el 2 de Macabeos 6, 1 al 2, podemos ver que Antíoco mandó contaminar el templo de Jerusalén, dedicándolo a Zeus olímpico. A fin y al cabo, para la mentalidad helenista, el dios de los hebreos sencillamente equivalía al dios supremo de los griegos. Cuando nosotros vemos la similitud de lo que nosotros estamos haciendo aquí en este tiempo, pues es que nada más le dicen Yahweh, pero es el mismo. No es el mismo. ¿Sí? Pero el de mentalidad griega dice, es igual. ¿Sí se entiende? Y eso es lo que ellos creían. Es el mismo. O sea, lo que ellos llaman así, nosotros lo llamamos asá, pero es el mismo Dios. No es así. ¿Sí? Sigamos. Se nos dice además, a las puertas de las casas y en las plazas quemaban incienso, rompían y echaban el fuego los libros de la ley que podían hallar, a que encontraban con un ejemplar de la alianza en su poder, o bien descubrían que observaba los preceptos de la ley, la decisión del rey le condenaba a muerte. Actuaban violentamente contra los israelitas que sorprendían un mes y otros en las ciudades. ¿Qué quiere decir mes por mes? Aún las lunas nuevas, ¿verdad? En las ciudades, el día 25 de cada mes ofrecían sacrificios en la era que se alzaba sobre el altar de los holocaustos. 1 Macabeos 1, 55 al 59. De hecho, se sacrificaban cerdos, animales inmundos según la ley de Dios. Deuteronomio 4:8, ¿verdad? La referencia sobre su propio altar. En 1 Macabeos 1, 60 al 61 leemos, y es lo último: a las mujeres que hacían circuncidar a sus hijos las llevaban a muerte, conforme al edicto, con sus criaturas colgadas al cuello. La misma suerte corrían sus familiares y los que habían efectuado la circuncisión. Entonces nos damos cuenta, aquí es, verdaderamente hay que entender sobre qué va esta simiente maligna, esta mentalidad griega, ¿sí? Y qué es lo que el Mesías nos está diciendo en Mateo 24. Lee Daniel, que te va a referir Macabeos, para que entiendas cómo va a estar el asunto después. ¿Ok? Entonces esto que estamos leyendo es muy serio. Es muy serio. Entonces, la dedicación, después de haber hecho todo esto, Antíoco y todos sus secuaces, ¿verdad? De haber adorado a Zeus en el templo, haber sacrificado una puerca ahí, o no sé cuántas, ¿verdad? Y ir en contra de lo que establece la ley del Eterno, que es eterna, ¿sí? Son características, ¿verdad? De lo que va a suceder después. Aquí hay algo muy importante, ¿sí? Porque cuando se levantan los macabeos, hacen una limpieza del templo, ¿sí? Y se tiene registrado cuándo fue la fecha que se hizo y cómo fue que hicieron todas esas, ahora sí, esas guerras, y cómo es que fueron ellos festejando el haber triunfado contra un ejército que era mucho más poderoso que ellos. Ok, esas fechas, ¿verdad? Esas fechas caen exactamente mañana al atardecer.
Aquí lo importante, bueno, ¿y qué tiene que ver conmigo? Pues mucho, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice, en Juan 10:22, llegó entonces la dedicación, Hanukkah, en hebreo es Hanukkah, en Jerusalén. Era invierno y Yeshua se paseaba en el templo, en el pórtico de Salomón. ¿Dónde era el festejo? Pues en el templo, porque era la rededicación del templo, el festejo del triunfo de los macabeos, el festejo de haber, ahora sí que ganado sobre esa abominación desoladora que se estaba haciendo, que es paquete completo, no nada más la estatua de Zeus, ni que hayan sacrificado en el santuario, que iban en contra de lo establecido por el Eterno, en contra del Shabbat, en contra de las fiestas, en contra de la circuncisión, en contra de todo lo que establece la ley, ¿sí? Y si no se parece esto a lo que vivimos ahora, bueno, pues no sé. Yo lo que veo es que se va a agravar, ¿sí? Se va a agravar el asunto. Entonces nosotros vemos esto y para que se entienda, ¿qué estás haciendo en el festejo de Hanukkah, donde en el centro donde se festeja, si no es que festejar, ¿sí? Si no es que decir sí, o sea, sí es verdad, sí hubo algo ahí. Y el mismo Mesías estaba en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón es toda esa línea, ¿sí? Que era un techito que se usaba para, aún se enseñara, Pedro enseñó ahí, Yeshua enseñó ahí, los maestros de los fariseos enseñaban ahí. Y enfrente tenían al templo, como un testigo, ¿sí? Entonces ahí estaba el Señor en el festejo de Hanukkah, ¿sí? Entonces cuando nosotros lo vemos en su original, así lo dice. Entonces llegó la festividad de Hanukkah. Así lo dice en hebreo. En Jerusalén, ¿sí? Y era invierno. Yeshua estaba caminando por los terrenos del templo en las columnatas de Salomón. Entonces, ¿por qué puso eso Juan ahí? ¿Para qué lo dejó registrado? Si bien es cierto, no es una fiesta mayor, una fiesta obligatoria, sí es cierto que proféticamente tiene totalmente que ver con nosotros. ¿Sí? Y por eso se habla acerca de la abominación desoladora en Mateo 24, ¿sí? Y también en Marcos y también en Lucas, ¿eh? ¿Para qué? Para que nosotros entendamos de qué se trata el asunto. Esto de la abominación desoladora tiene que ver, ¿verdad?, con los macabeos y con el triunfo sobre Antíoco Epífanes, ¿verdad?, de Grecia, ¿verdad?, y el festejo de esa purificación del templo, de toda esa maldad que se hizo ahí. ¿Ok? Entonces, sí se comprende lo que estoy diciendo. ¿Ok? Ahí lo vamos a dejar. Entonces, mañana vamos a tener el festejo. Mañana vamos a tener el festejo. Vamos a aprender la menorá. Y vamos a tener un tiempo, ¿verdad?, pues de oración, de enseñanza, alabanza, ¿verdad? Y vamos a traer cada quien, ¿verdad?, algo para compartir, ¿sí? Para que no sea... yo creo que a partir de las 5, para podernos ir temprano, porque está haciendo frío y luego pues sigue el trabajo y todo eso, ¿sí? Pero que no pase ahora sí que de largo, sino que realmente tengamos conciencia de lo que es esta fecha. Amén. Entonces, pues mañana vamos a tener ese tiempo aquí a las 5 de la tarde. No va a haber reunión de domingo, ¿verdad? La vamos a pasar a lo que es la tarde, ¿ok? Entonces, pues que así sea. No olvidemos, ¿verdad?, que sí hay un fundamento para festejar, ¿sí? Sí es un festejo que el Señor participó y tiene mucho significado profético, ¿verdad? Y también no olvidemos que la enseñanza es, tenemos que buscar el ser mansos y humildes. Amén. Bendito Abba, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia. A ti nos encomendamos y te pido que todo se haga en orden y por gracia de tu Espíritu.